Vamos a un minuto. 9-3. El imperio de la ley es todo. Claro. No se puede alegar ignorancia de la ley, no se puede eximir a nadie. Que concierne mucho con la parte migratoria, donde hay un desorden, donde hay informalidad del estatus. Fue irrevocable, como que nadie podía después decir 20 años. Estas decisiones que está tomando nuestro presidente Bueno, muy buenas noches. Para nosotros es un gusto estar un jueves más, una semana más, poder compartir con ustedes desde la Mesa de los Ignorantes, un tema a la vez. Esta semana quisimos abarcar un tema que está fuertemente ligado a nuestra economía y a nuestra sociedad, de la cual queremos alejarnos de la ignorancia con la ayuda de dos invitados que tenemos hoy. Y apoyándonos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, podemos ver que hay un aumento en el desempleo. El tema de hoy va a ser el desempleo, la crisis que estamos teniendo, que tenemos 10 años de no tener un desempleo en estos niveles, con un aumento del 2.7%, según el último informe del 2017. Y queremos abarcar muchos temas desde la óptica legislativa y desde un análisis económico. Hoy tenemos el gusto de tener dos invitados, don Gustavo Viales, del Partido de Liberación Nacional, y a nuestro economista Daniel Sucher. Y con ellos vamos a intentar salir de la ignorancia y partir con todo este dilema que tenemos y salir de la ignorancia todos. Tenemos nuestros compañeros Luis y Alejandro. Luis. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, don Daniel, don Gustavo. Realmente ese es un tema sensible para la ciudadanía, es un tema que verdaderamente le toca el bolsillo. A veces tenemos tendencia a pensar que toda la economía macro, políticamente, no afecta el día a día del ciudadano, pero este es un tema que verdaderamente sí le afecta y les damos la más cordial bienvenida, agradecerles de corazón el haber sacado un ratito para venir a sacarnos de la ignorancia. Y hoy tenemos un invitado, nuestro querido Robert tuvo un compromiso y hoy tenemos a nuestro ignorante que está acá con nosotros acompañándonos. Él es el señor Alejandro Meléndez, periodista, y también nos va a acompañar. Bienvenido, Alejandro. Buenas noches, compañeros, buenas noches a los invitados y por supuesto a quienes nos ven para tratar, por supuesto, un tema que evidentemente le interesa a muchísimas personas y que intentaremos que ustedes nos saquen precisamente de esa ignorancia, así como a todas las personas que nos están viendo. Quisiéramos arrancar, don Daniel, ¿cómo llega la tasa de desempleo a ese número? Yéndonos un poquito para atrás, ¿qué acontecimientos se dan precisamente para estar hoy a donde estamos? Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí sentado al lado de Gustavo. También ha sido compañero en algunas otras canchas también, así que también un placer estar aquí. Y bueno, vamos a empezar primero por definir lo que es desempleo, porque yo creo que para salir de la ignorancia tenemos que empezar a entender de qué se trata ese indicador, porque ese indicador, si uno dice que el desempleo es 10%, la gente cree que es 500.000 de personas, porque es el 10% de la población de Costa Rica, de 5 millones. Estamos hablando de números muy rápidos y eso es el primer error que hay. Ese no es el dato correcto. Vamos a explicar lo que es el desempleo. Como profesor universitario, aquí viene la explicación. Nosotros tenemos una población en el cual por debajo de 16 años
no se considera que son gente que pueda estar en la fuerza laboral. Y todos los que son por encima de 65 años, que es usualmente la edad para pensionarse, estamos por regulación, estarían fuera de la fuerza laboral o de las personas que podrían estar en capacidad de trabajar. Entonces ya ahí quité una tajada de la población. De esos 5 millones. ¿No? Ya empiezo a quitar, ¿no? Y voy a hacer este ejemplo muy académico para que entendamos de qué se trata. Perfecto. Quitamos, digamos, 1 millón por aquí, otro poquito por allá, y me queda una tajada que va de 16 años hasta los 65. Ahí yo tengo gente, como en toda población, gente que está discapacitada, gente que está enferma, gente que no puede trabajar. Por distintas otras razones existen en una población, también hay que quitarlas. Y también hay otras personas que por algún tipo de estatus no trabajan. Pueden ser amas de casa, sencillamente viven de una renta, no trabajan. Entonces voy quitando y voy sacando a todas esas personas de lo que se llama la fuerza laboral. Vamos a dar un ejemplo rápido. Imaginemos que la fuerza laboral son 2,5 millones de personas. ¿Por qué? Porque las otras 2,5 millones de personas están en todas estas situaciones particulares que acabo de mencionar. O son jóvenes, o son muy adultos, o no están en capacidad, o sencillamente no desean trabajar. Me quedo con 2,5 millones y ahí sí, el 10% de 2,5 millones serían 250,000 personas que no están trabajando, si hago ese ejemplo académico. Si lo llevo a la ecuación, sería cantidad de personas desempleadas, pero que pueden trabajar, que están en la fuerza laboral que no trabajan, entre, en la ecuación, la gente que es la total, sería 2,5 millones, ahí te da el 10%. Eso es como para empezar a determinar de qué se trata. Respondiendo a la pregunta, Luis, por supuesto, esto no es de hoy. Si bien es cierto, ese 12% es un número alarmante, que es el que tenemos hoy, que nos trae para la conversación de esta noche, está claro que en los últimos 10 años Costa Rica ha tenido un lunar muy feo, que es el tema del desempleo. Lo ha tenido por encima del 8%. Usualmente cuando se habla de desempleos por encima del 6%, ya hay bandera naranja o luz naranja, y por supuesto cercano a las 2 cifras es roja, y si la superas, bueno, peor todavía. Entonces ha sido un tema de que hace muchísimos años es que venimos arrastrando ese indicador que, como vamos a ver a lo largo de la noche, no es culpa de una persona o culpa de un partido político, ha sido porque no se han tomado decisiones estructurales para poder nutrir esa fuerza laboral que llega, que se integra, que crece cada día, como lo vamos a ver con los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que está creciendo y que lamentablemente no logra colocarse o no están generándose los puestos de trabajo a la velocidad con la que crece esta fuerza laboral. Gustavo, ¿cómo ve? Usted entra a la Asamblea Legislativa, le ponen este cuadro al frente y verdaderamente me imagino que se sorprende y comienzan a activarse pues las diferentes normativas para hacer algo al respecto. ¿Qué se está haciendo? Plan de contingencia. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y tocando un tema que es absolutamente sensible. La situación del país es alarmante, yo coincido. Nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa con condiciones que son particulares. Un diputado joven, en mi caso, y también rural, donde tal vez el impacto del desempleo se vea en mayor proporción en las zonas rurales del país y en la población joven con mucho más razón. Llegamos a una Asamblea Legislativa donde el gobierno entrante también, el Partido Acción Ciudadana, su principal propuesta de campaña no era el tema del desempleo. No era una propuesta fuerte que atrayera. De forma tal que ya tenemos ahí un mensaje de que las cosas tal vez por dónde iban las prioridades. Nos encontramos con una economía totalmente distraída por donde va el mundo, con condiciones totalmente alejadas de la realidad, con infraestructura deplorable, con un país con una crisis fiscal terrible y con todos los indicadores negativos para poder atraer inversión, el turismo a la baja, etcétera. En ese planteamiento es donde iniciamos no solamente las agrupaciones políticas, sino también en un consenso, los diputados y diputadas, para pelear por la reactivación económica, para decir, bueno, tenemos estas condiciones que no nos impiden aspirar a mejores condiciones de empleo, entonces necesitamos hacer algo. Y ahí se ha venido sumando elementos como el plan fiscal para dar algún grado
de cambio, ¿no?, que necesita el país. Estamos impulsando muy fuertemente la obra pública por medio de las concesiones de obra pública para poder involucrar al sector privado y que el país tenga infraestructura pública de calidad, dándole también certeza al mercado de que el país va cambiando. Tenemos proyectos de ley que están en educación dual, el teletrabajo, en fin, una serie de medidas que están ahorita en la corriente legislativa, el tema de Uber, por supuesto, para ir generando quitando esa sensación de que el país no se encuentra actualizado en términos económicos y que más bien estamos tiesos, estancados. Y bueno, ahí es donde hemos planeado la discusión. Le hemos dicho desde la Asamblea Legislativa al gobierno que pelee por la reactivación económica, cuando más bien debe ser el gobierno quien proponga y no esperar que sean las bancadas de oposición quienes le pidan la reactivación económica. Yo creo que por ahí iniciamos y podemos ampliar totalmente sobre lo que significa y cuáles iniciativas se involucran dentro de la reactivación. Ahora, no se quiere dar una imagen de que estamos estancados, pero evidentemente estamos estancados. No, es un país que sencillamente no está generando el empleo suficiente para esa fuerza laboral que está creciendo cada día más. Vemos el número del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que este año la fuerza laboral subió casi 280,000 personas, se le agregó 280,000 personas, y el número que habla el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el INEC, se crean 170,000 empleos, son números que están, pero no alcanza. Es que vuelvo a decir, es un tema de que la velocidad con la que crece el denominador no es el del numerador. Entonces, lamentablemente, tenemos que, como país, en este caso, bueno, obviamente, Gustavo está hablando sobre la corriente legislativa, pero uno que está afuera, que está analizando todo esto, uno le pide al país una reactivación económica para poder generar el empleo suficiente para poder solventar este tema del desempleo, que recordemos que no puede ser a través de la institución pública, porque en estos momentos estamos viviendo un problema de déficit fiscal donde la administración pública es la que está hoy en día en boga de este problema. Lo que deberemos hacer es incentivar a la empresa privada, que en estos momentos, para ponerle números a esto, son 2.200.000 personas que están empleadas en Costa Rica, en el cual prácticamente 200 y resto mil no están empleadas, fuerza laboral, y el 87% es de la empresa privada, el otro 13% es del sector público. Entonces, seguimos entendiendo clara la ecuación, pero desde el punto de vista del gobierno, y ahorita sí hay que hablar, el de turno, porque no, vuelvo a decir, es algo que se arrastra, y el de turno tiene que hacer lo que está diciendo Gustavo, y ahí sí coincido plenamente con él, empezar a tomar decisiones muy rápidas. Y cuando digo rápidas, no es dejar en el papel lo que están diciendo sobre esa retórica de la reactivación económica, porque ya estamos prácticamente a marzo, no tenemos ningún plan de reactivación. Lo único que tenemos es, hoy en día, me corrige Gustavo si me equivoco, es la optimización de poder hacer una empresa en 7, 8, 10 días, que antes duraba hasta meses, y en eso hay que aplaudirlo, pero sencillamente, ¿para qué vas a hacer la empresa si al final lo que te puedes es generar una pérdida, como ocurrió el año pasado con 59,000 empresas pymes que cerraron sus ventanas y sus puertas? Entonces, de nada te sirve hacer algo muy ágil si en realidad el mercado no te lo está pidiendo o no estás generando la demanda suficiente. Voy a agregar un ejemplo tal vez reiterando lo que yo había mencionado, de que el país está estancado. Tenemos una concesión portuaria en Caldera, en la parte más bien del Pacífico, una concesión que ha venido generando movilidad económica, ingresos, dinamismo, que se encuentra paralizada. Tiene intenciones de ampliar, de invertir $100 millones para poder ampliar, para tener mejor calado y poder tener más barcos ingresando ahí, y un poco para poder dinamizar la exportación hacia la parte del Pacífico, pero no puede ampliarse sencillamente porque el país o el gobierno no ha tomado la decisión de ampliar la Ruta 27, que es otra concesión, en donde puede darse una dinámica en donde no se tengan que aumentar los peajes y tengamos una carretera de primer mundo.
Entonces, 2 proyectos importantes, y a eso también queremos sumarle el aeropuerto de Orotina, que en algún momento se mencionó, están paralizados sencillamente porque no hemos tomado como país, el presidente de la República, la intención de entrarle a la ampliación de la Ruta 27. Y si lo dejamos ahí, ni vamos a tener la inversión en el puerto, ni vamos a tener la inversión en el aeropuerto, ni vamos a tener la inversión en la carretera, y el país sigue como decía don Daniel, echarle gasolina a un carro que no tiene motor. Bueno, y quiero sumar aquí a lo que está diciendo Gustavo, porque al final Gustavo acaba de mencionar Caldera, pero vámonos al otro lado, claro. Y solamente llegar a Guapiles, eso quiere decir pasar la Ruta 32, que desde que yo tengo aquí 14 años y contando, sigo esperando la ampliación del Surquí, claro, ¿no? Que es una arteria vial tan importante como la 27. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de los puertos, tanto de importación como de exportación, y que lamentablemente cuando en otros países eso prácticamente se da con un tren, que obviamente eso sería ya algo más futurístico para lo que tenemos hoy acá, no tenemos una vialidad que te vaya a solventar una demanda como la que tienes. De hecho, ir a Guapiles, cualquier persona sabe que desde San José a Guapiles te puede durar unos 40, 45, hasta 1 hora. Y del dicho al hecho puede ser que haya mucho trecho, porque posiblemente te tarde 2, 3, 4 horas, porque todo lo que es esa carretera, lamentablemente, no está para poder dinamizar el tema de exportaciones / importaciones. ¿Cómo entran aquí, caballeros, la implementación de la regulación de actividades que no están ahorita, valga la redundancia, reguladas como Uber y como Airbnb y todas estas industrias, para bajar un poco ese indicador? O también hago la pregunta desde la ignorancia, ¿estos indicadores muestran también la realidad del sector informal, de las personas que se encuentran laborando en el sector informal? Bueno, las plataformas electrónicas que conectan la oferta con la demanda se han identificado como una solución para la persona desempleada, para poder ingresar de alguna forma a un mercado laboral y poder satisfacer mis necesidades básicas. La economía ha cambiado, ya la economía de servicios se maneja de otra forma, ya no es únicamente aquella situación que habíamos visto donde se da la relación con el cliente. Ahora existen plataformas digitales por medio de los celulares. Bueno, ¿qué estamos haciendo como país para regular eso, o para adaptarnos a eso, o simplemente para decirle no a eso y quedarnos con una posición desactualizada? Tiene un impacto, en el caso de Uber con los taxistas, en el caso de Airbnb con la parte hotelera, pero bueno, el país necesita regular algo que, entiendo, vino para quedarse, y son las formas en cómo el joven o las nuevas familias se están identificando para poder comercializar o subsistir. Tenemos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que lo que vienen es a regular, a normar, a darle un grado de legalidad a estas plataformas y que puedan subsistir. Me parece que la intención es buena, hay que revisar obviamente detalles, pero obviar que la realidad económica ha cambiado o los medios por medio del cual yo adquiero bienes y servicios han cambiado es sencillamente darle la espalda a una serie de dinámicas que vienen a aportarle a la economía del país y soluciones también de empleo. Bueno, también tenemos que recordar que no le puedes poner una cerca al campo. O sea, la economía se está moviendo de una forma muy rápida, la tecnología vino para quedarse, es una expresión muy típica, pero tampoco podemos ahogar a quienes quieren salir. Recordemos que el desempleo más importante, digamos, el indicador más agravante está entre las personas que están entre 16 y 35 años, que es lo que hoy se les llama los millennials, jóvenes. Antes se les decía jóvenes, ahorita se les dice millennials. Pero al final estás hablando de la población más vulnerable, y que cuando te montas en un servicio de Uber, posiblemente por probabilidades que te topas es a un muchacho o a una muchacha. Y digo muchacho y muchacha porque sigue estando también las mujeres como más rezagadas en el tema del desempleo. Entonces, si empezamos a segmentar, siguen siendo las mujeres o el género femenino también las que están sufriéndolo más. Entonces, yo creería que, si bien es cierto, existen este tipo de iniciativas para regular, legalizar algún tipo de plataformas, yo creo que también no podemos olvidar que también tenemos muy retrógrado lo que tenemos ya. O sea, los taxistas tienen una ley que no les permite competir. O sea, no es culpa del taxista. El taxista en realidad tiene la razón. Claro. No lo dejan competir. Él tiene que ir 2 veces a Riteve, el otro no. Tiene que pagar varios seguros. O sea, él en su argumento tiene la razón. Entonces, existen también leyes que están muy, muy, muy viejas y que tienen que irse adaptando con lo que hoy en día, porque casualmente hoy tenemos la noticia de que ya está entrando hasta otra plataforma más de transporte compartido, que es con una plataforma rusa, en este caso, que
es competencia de Uber a nivel internacional, entonces ya el tema no va a ser Uber. Entonces van a ir entrando, por dar un ejemplo, ¿no? Y nos damos cuenta que la realidad de solo Uber está entre 20,000 y 25,000 personas que están afiliadas a esta plataforma. Entonces realmente es un número importante que se está empleando de esa forma. Así es. Yo quería acotar, hablando de los taxistas, porque está bien que ellos tengan una ley retrógrada que los hace... Es uno de esos casos interesantes en donde parece que los dos tienen razón y los dos están equivocados. Sin embargo, ellos no muestran con una apertura en donde, ok, si la legislación fuera un poquito más a favor de nosotros estaríamos con cierta apertura a la competencia. Es que lo que se genera a nivel de opinión pública es que ellos están completamente cerrados a tener cualquier tipo de competencia, o me equivoco, he hecho una lectura incorrecta. No, es una lectura que esa es la que uno tiene. ¿Me explico? O sea, habría que preguntar ya al gremio taxista, ya sentado aquí, si eso es lo que él quiere decir. Pero la lectura que nosotros hacemos como analistas es, lamentablemente, tenemos un sector muy vulnerable que está atendiendo o se está cubriendo sus necesidades por una plataforma que hoy es Uber, pero a partir de ahora van a venir muchísimas, claro, porque pueden haber de Uber, pueden haber de médicos, pueden haber de tutorías de química, o sea, pueden haber cualquier cantidad de plataformas que van a dejar, digamos, lo tradicional, lo que estamos acostumbrados. Incluso, acordémonos que estamos en siglo XXI, ya tercera década. Claro. O sea, ya nosotros prácticamente estamos peleando por teletrabajo cuando hay otros países que el teletrabajo está incluido ya, o sea, ya se da como tal. Yo lo digo de términos de ignorante, puede ser contraproducente de repente decir a nivel legal los taxistas tienen la razón, porque muchas personas, y se lo pregunto a usted como profesor universitario, me imagino la frustración de la cantidad de estudiantes que en este momento están haciendo Uber o que buscan una solución emergente hasta tener que dejar la universidad a medio palo, precisamente porque usted como docente los ve que ellos salen frustrados a no conseguir empleo. Y entonces estas plataformas generan una vía para poderlo lograr y al mismo tiempo después... Es un mecanismo. Es un mecanismo. Y la falta de legislación para poder hacer al taxista competitivo, como la falta de regulación para poder hacer que Uber esté en la competencia, genera al final de cuentas nuevamente un pleito ideológico que no va para ningún lado, ninguno de los dos cede, y estas personas que no tienen trabajo continúan sin trabajo. Claro, continúan sin trabajo, generan algún tipo de ingreso para poder subsistir, ya sea el estudiante que quiere pagar sus universidades o la madre soltera que quiere obviamente traer algún ingreso hacia la casa o alguna persona desempleada. Incluso también hay personas inmigrantes que vienen acá que obviamente por el estatus que tienen se les dificulta tener un empleo formal en el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera. Entonces, a través de las plataformas de economías compartidas también generan algún tipo de ingreso. Pero acabas de decir una palabra que me la voy a llevar hasta un poquito más mayúscula, la competitividad. Y lo que ha faltado acá en Costa Rica es cambiar ese chip de que nosotros tenemos que ser mucho más competitivos. Se nos está yendo el tren de tener integración aduanera como Guatemala y Honduras lo tienen. El Salvador está esperando entrar en esa integración que le está sumando más de un punto porcentual al Producto Interno Bruto de esos países. Y hay un Panamá que hoy en día está pensando en una tercera etapa, no solamente de su metro, sino también de su aeropuerto, que acaba de decir Gustavo, un aeropuerto de Orotina, que hace muchos años se ha venido hablando con bombos y platillos. Y, perdón Gustavo, pero yo todavía no veo nada. Totalmente. Gustavo, dos elementos también que agrego al tema del por qué estamos acá. ¿Qué hicimos para llegar a esta cifra de 2 dígitos en desempleo? Cerca de 300,000 costarricenses sin una solución. Yo le agregaría 2 puntos más. El primero de eso también, las universidades no han sabido preparar, acondicionar las carreras que está necesitando el mercado, que está necesitando la economía. Tenemos carreras saturadas que están graduando no profesionales, que están graduando desempleados. Y es duro decirlo, pero se está graduando. Sí. Se están graduando desempleados porque sencillamente la profesión ya o está saturada o se buscó otro mecanismo para poder tenerla o ejercerla y ya no es rentable. Eso es lo que está sucediendo. El otro punto también, la ejecución en los créditos que tiene este país. Ahora que mencionaba el tema fronterizo, tenemos hace 3 años acá un crédito para poder modernizar nuestros pasos fronterizos. ¿Cuánto dura la exportación del país en salir por nuestras fronteras? Porque tenemos
zonas fronterizas absolutamente deplorables, sin infraestructura, y ahí tenemos una gran limitante. Cada día que pasa es un costo adicional, por eso somos un país más caro para producir y pagando impuestos, pagando intereses por créditos que tenemos, pero que no lo estamos sabiendo ejecutar. Son dos elementos que agravan un poco más la situación que tiene el país y que no lo dejan, no lo permiten a que avance. Ok, yo voy a ser abogado del diablo aquí. Yo, en mi ignorancia, se habla de reactivación económica del sector privado para poder generar nuevos empleos. Muchas personas nos preguntan, o muchas personas se preguntan, ¿cómo puede ser el plan fiscal un incentivo para el sector privado para generar empleo? El tema del plan fiscal es un tema financiero. ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo con el plan fiscal? El plan fiscal se deriva de un orden en el desorden que hay de las finanzas públicas de Costa Rica, que lamentablemente elevan hacia nuestros prestamistas, hacia los que nos ponen el dinero, que tener que ponerles tasas de interés mucho mayores para que nos den el dinero. ¿Por qué? Porque nosotros no manifestamos una buena recolección o un buen orden en nuestras finanzas públicas. ¿Qué sucede? Que al tener ese desorden o ese mensaje que no es el adecuado, eso se llama la calificación de riesgo de un país, por supuesto, estas calificadoras van a emitir un criterio ¿para quién? No para el país, para sus inversionistas, y decirle, cada vez que Costa Rica te pida un poquito de plata, vas a tener que pedirle un poquito más de tasa de interés. ¿A dónde termina cayendo esa tasa de interés? Efecto dominó en el sistema financiero, en el cual cualquiera de nosotros 5 que está aquí, que si queremos ser emprendedores, vamos a ir o a una banca de desarrollo o vamos a pedir un préstamo a tipo personal o prendario, y esa tasa de interés va a estar más alta. Si está más alta, obviamente va a ser mucho más complicado que se muevan los créditos, que es el motor fundamental desde los años 70 para acá, para el crecimiento de cualquier país, y 2, que la gente tenga el interés de agarrar el crédito e invertirlo. Entonces, cuando yo tengo toda esta explicación, es un tema de que el plan fiscal, al poder oxigenar a mediano y largo plazo, es para que Costa Rica poco a poco pueda ir teniendo esa visión de un país más ordenado. Claro. Ahora sí, ¿qué pasa con la industria privada? Si tú me dices que que me vas a dar un crédito que es mucho más caro, y simplemente digo, mira, en vez de que me des $100,000, dame 50. Entonces, obviamente, la economía se va a ir a la velocidad de los 50 y no de los 100, que es tan importante que Costa Rica hoy, que se apunta a prácticamente un 3,2% del crecimiento en 2019, paréntesis, basado en eurobonos, que todavía es otro oxígeno adicional, y lamentablemente no lo vas a poder llegar a los 4 o al 5% que necesita Costa Rica igualarse a Panamá y no igualarse a El Salvador. Okay. Yo quisiera abordar también en qué hacemos, porque ya dijimos qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer, y por eso tenemos esta situación. ¿Qué hacemos para salir de acá? ¿Cuáles son los primeros pasos que se deben de dar? Y yo enumeraría el primero, tener la aspiración o tener la fortaleza, perder el miedo. Nosotros nos hemos enfrascado en una lucha ideológica acá en el tema de la concesión de obra pública. Si el país no tiene recursos, ya es más que sabido de que el país no tiene recursos para invertir en carreteras. Nuestras calles están saturadas. Necesitamos a la empresa privada por medio de la concesión de obra pública para que venga a hacer carreteras. Ampliar la Ruta 27. Se recibió desde el gobierno de doña Laura Chinchilla una propuesta para ampliarla, pero el gobierno de Luis Guillermo Solís se retrasó, y lo que llevamos de este gobierno no se han tomado decisiones. Perder el miedo, desentrabar decisiones, por ejemplo, como lo tenemos en Setena, que es un cuello de botella para el desarrollo. ¿Cuántos proyectos no se encuentran paralizados, de cientos de millones de colones paralizados ahí por un tema absolutamente ideológico y que no deja que el país avance? Don Gustavo, yo como una experiencia personal, el año anterior decidimos emprender en una empresa familiar que tenemos, traer un ferry que moviera carga de aquí a El Salvador en aras de todo esto. Cuando se dio el bloqueo de Nicaragua y toda esta situación, el barco estuvo 2 meses anclado en Caldera. Un barco de Grecia. Sí. Un barco que vino desde Dinamarca. 2 meses estuvo anclado. Con trabas aduanales, con trabas migratorias, con situaciones que generaban incertidumbre a la empresa privada para tomar el servicio,
A los 2 meses dijimos, el barco, nuestro socio en Grecia dijo, me tengo que ir. Entonces, No se puede mantener el barco ahí estacionado. aquí es donde un nosotros día más. decimos, y todo esto que usted viene diciendo, perder el miedo, dar buenas señales, certeza, generar trazabilidad a la empresa privada, todo eso lo estamos perdiendo y realmente queda uno como desilusionado de ver que no hay ganas, no hay deseos de avanzar y de mejorar la economía del país. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que usted tenga un puente construido donde ya genera un impacto? Se hicieron estudios de impacto ambiental. Para usted ampliar ese puente, tenga que volver a hacer un estudio. O sea, ¿cuánto dura el país haciendo otro estudio adicional sobre algo que ya está impactado? O sea, no puede ser. Estamos nosotros perdiendo el tiempo en estudios. Estamos gastando la plata que no tenemos en estudios. No estamos ejecutando los recursos que ya tenemos. Tenemos hace 4 años el recurso aprobado, un crédito internacional, para ampliar la carretera Interamericana Sur, cuando Panamá ya tiene una carretera de 4 carriles desde Ciudad Panamá hasta la frontera con Paso Canoas. Y nosotros es un pedacito. Y hace 4 años tenemos la plata y no lo podemos ejecutar. Algo estamos haciendo mal. Y bueno, ahí es donde debemos entrar en la discusión. ¿Cuáles son las instituciones y cuáles son los procedimientos que quedaron desactualizados, que no permiten que el país crezca más rápido para poder tener alguna decisión al respecto? Y bueno, Gustavo, hay una cosa importante que siempre se ha puesto en la mesa y es el tema de la burocracia. Siempre se necesitan 2, 3 firmas, nunca están. Se necesita alguien que tome una decisión, nadie la quiere tomar. Claro. Nadie quiere tomar la responsabilidad de hacer las cosas rápidas. Sí, y después del cementazo está un poco más complicado. Y te cuento una cosa, Andrés. Hay algo que no se devuelve y es el tiempo. O sea, nosotros hoy estamos 2019 y podemos estar hablando de problemas que en el 2010 todavía estaban, y 2015 y 2014 y así seguimos. No puede ser que nosotros, lo más increíble que hemos podido tener es la apertura del mercado de las telecomunicaciones en los últimos 10 años, incluyendo también el tema de los inseguros. Es increíble que eso sea lo único. O sea, no puede ser. O sea, si tú lo sacas, porque lo demás se mueve por inercia. Y funcionó. Y funcionó porque le dio empleo. Ojo, las dos empresas telefónicas que están acá, y le dieron empleo a una gran cantidad de personas y ahí está la competencia. O sea, no era tan nefasto como los estatistas decían que si comenzábamos a abrir el mercado. Voy a decir una cosa. Y también el Estado, a través del Instituto Costarricense de Electricidad, que es el ICE, digamos que se movió rápido, o sea, empezó a generar también una confianza de poder transmitir esa marca, como le llaman ellos, la ranita, y bueno, y hubo todo un mercadeo completo. Entonces, sí se puede trabajar en un mercado competitivo, libre competencia, no en monopolios. Todavía existen algunos sectores monopólicos acá en el país, pero también quiero irme, es que Gustavo siempre ve para abajo allá, para su zona. Yo al principio del año y a mediados del año estuve viajando hacia Liberia, igualito. Tienes una carretera Cañas-Liberia que es espectacular para todos los que han ido. ¿Sabes una cosa? Ojalá nosotros tuviésemos ese nivel de carreteras en todo el país. Y de Punta Arenas a Cañas, terrible. Es como si la botella se hiciera así, sí. Nuevamente. Entonces, sí, porque yo sé que Gustavo es de la zona sur, pero para la zona norte, que me tocó ir a dar clases en una universidad gubernamental por allá, cuando llegaba yo a Cañas, ahí yo estaba, la verdad, iba tranquilo. Pero ¿cómo es posible que no podemos tener, esa mentalidad? Que, ojo, que Cañas Liberia no se construyó en 2 días tampoco, ¿no? Claro. Pero sí poderlo hacer a lo largo del país. Y, Gustavo, algo que hemos conversado en otros puntos, en otros foros, es también quitarle importancia a la gran área metropolitana y darle importancia también a otras poblaciones que son las que tienen el desempleo más alto, porque el gran área metropolitana, lo que se conoce como el GAM o San José, Alajuela, Heredia, y vamos a meter Cartago también, son son las zonas donde hay mayor generación de empleo, donde hay menor cifra de desempleo, más no así en el área rural o otras. Hay 2 preguntas acá, me parecen muy interesantes. La primera, ¿cuál es el primer paso para reactivar la economía? Y yo lo enmarqué: perder el miedo y dejar de enfrascarnos en temas ideológicos, apurar las concesiones de obra pública, las alianzas público-privadas para que el sector privado pueda venir a ayudar y aportar, desentrabarse Tena. Y un punto importante que también hablan sobre la experiencia laboral. Eso también es una limitante para el joven. Siempre llegan y te piden experiencia. En la corriente legislativa hay un proyecto de ley, educación dual,
Es una iniciativa para que el estudiante que se encuentra ejerciendo su modelo educativo pueda también hacerlo en la práctica con una empresa. Pueda también, si yo estoy estudiando ingeniería, pues también tenga parte de mi proceso educativo al lado de una empresa que es donde yo generalmente voy a empezar a trabajar. Ahí genero experiencia y ahí genero paralelamente también mi modelo educativo y de aprendizaje. ¿Qué es lo que sucede? Lo de siempre. El Poder Ejecutivo parando una iniciativa que puede ser elemental para generar capacidades y para también empezar a insertar a los jóvenes en el mercado laboral. Y que ha dado grandes resultados en otras latitudes, en otros países, y no estamos hablando de primer mundo, estamos hablando de países que han optado por la educación dual para agarrar a los jóvenes, formarlos, porque cualquier empresario va formando tranquilamente su muchacho, su muchacha, y lo hace de una manera genial y ha funcionado. ¿Y por qué nosotros ese tipo de modelos o ese tipo de iniciativas que sabemos que son factibles, que se pueden llevar a cabo, que no se necesitan tantas trabas, porque aquí no estás construyendo un puente, simplemente lo que estás es dándole la oportunidad a la juventud que pueda tener la academia con la experiencia a la misma vez? O sea, eso no tiene nada del otro mundo, y la empresa privada te lo va a aplaudir. Sí, ¿y en qué momento? Yo quisiera saber también si los mensajes que han dado gobiernos anteriores de no tenemos plata, no tenemos liquidez y ese tipo de mensajes, estamos pagando las consecuencias de esos mensajes a la hora de que venga inversión acá. Es decir, ¿era algo que había que comunicar o era algo que no había que comunicar? ¿O era algo que ahorita vemos el perjuicio en las encuestas? El expresidente Luis Guillermo Solís en su mandato alertó irresponsablemente a los mercados internacionales de que el país no tenía liquidez y que no se declaraba casi insolvente, ¿verdad? Eso tuvo un impacto, obviamente, en las calificaciones. No aceleró por el miedo, una discusión necesaria en la Asamblea Legislativa. Le dijo al país que no necesitaba impuestos y luego vemos al mismo partido. Un huequillo ahí. Claro, 100 mil millones de colones. Eso es como tener un pleitillo con la Entonces, esposa y llamar a la suegra y decir, me voy a divorciar. Yo me acuerdo de ese momento, y de hecho me acuerdo cuando hicimos el análisis posterior a ese anuncio. Eso fue el 1 de agosto del 2017. No se me puede olvidar porque yo tuve clase y estuvimos hablando de la mala comunicación. O sea, yo fui muy tajante diciendo, o sea, ¿qué ministro de comunicación deja que su presidente diga no tengo plata en cadena nacional? Porque él puede hablar con una modalidad mucho más técnica y que la gente diga, ¿y qué pasó? Claro, que agarren los analistas y tradúcemelo. Pero no, fue demasiado claro, no tengo dinero. Y decir que un país que dice que no tiene dinero y después empezar a explicar cierta victimización, ténganme lástima. Es que el líder no puede estar, no puede hacer eso. Ningún líder, ya sea presidencial. Hablamos de las señales y eso fue una pésima señal. Y más el tema de calificación, como decía don Daniel. Te aseguro que si un inversionista estaba por construir acá una solución inmobiliaria o estaba por ampliar su negocio, pospone la decisión. Y al posponer usted la decisión, no genera empleo. Al posponer usted la decisión, no genera dinamismo económico y seguimos estancados. Por el tema de las señales, por el tema del miedo, por el tema de la mala comunicación también y esa percepción ideológica. Pero no nos hemos recuperado de ese error que usted está marcando. Hemos dado pasos, lo veo yo, con una decisión atrevida. O sea, tantas fueron las consecuencias. Fueron unas consecuencias y las acciones que nos llegaron a acumular y que nos tienen hoy con 2 cifras de desempleo y con un país atascado. Y si Costa Rica piensa entrar al organismo, ¿no?, de cooperación para el desarrollo, que es la OCDE o la OCDE, va a tener que cuidarse muy bien de todas estas tonteras, ¿no? Porque esto me parece que es una novatada que ocurrió en ese momento el presidente, ¿no? Pero que le pasa factura muy caro, porque no es lo mismo ser un analista o ser, digamos, una persona que no está al mando del barco, que venga el capitán del barco a decir, no, es que el barco nos estamos hundiendo, y no solo que nos estamos hundiendo, sino que no sé dónde están los huecos. Mira, o sea, aquí hay un tema interesante porque yo debo confesar que lo ignoraba, y yo creo que la gran cantidad de gente, porque hubo algunas opiniones encontradas de gente que está en contra del plan fiscal. Y hoy me estoy dando cuenta, por ejemplo, de que hay muchísima razón de imagen internacional del país por la cual el plan fiscal es un mal necesario, por decirlo de alguna manera. Mira, es un paso. No es solamente lo que afecta a nivel nacional,
sino que a nivel internacional todos esos créditos se van afectados por una novatada de estas. Mira, lo que sucede es lo siguiente: cuando uno quiere jugar grandes ligas, tiene que saber jugar grandes ligas y tiene que saber que tiene que estar preparado para eso y saber qué tienen los demás equipos. Así de sencillo. Si usted quiere saber qué país tiene plan fiscal con impuesto de valor agregado, con impuesto sobre la renta, con renta global, y así sucesivamente, vamos a ver la OCDE, vamos a ver toda Latinoamérica y vamos a ver toda Europa. Y vamos a ver Asia. Y te das cuenta que todos tienen eso. Es un orden en las finanzas públicas que no puede ir solo, que tiene que también ir de la mano, porque no solamente es plan fiscal, es tener la responsabilidad y la iniciativa de decir: yo voy a recortar aquí, voy a recortar acá, no voy a ejecutar esto, y también tengo que optimizar lo que tengo, porque aquí nosotros vemos ministerios o entes gubernamentales o mixtos que hacen doble trabajo o triple trabajo, o que sencillamente te das cuenta que se pueden ir a la huelga, y aquí podemos ir tranquilamente muchas cosas. Tenemos que ser mucho más efectivos en a la hora de tomar decisiones. Hay una pregunta importante de Pablo Serrano Macís. Dice: ¿pero no creen que es contradictorio que con el recién aprobado plan fiscal, donde restan poder adquisitivo a los ciudadanos, van a reactivar la economía? Es liberando de impuestos abusivos a la economía nacional, donde dinamizamos el mercado y generamos empleo. Hoy en día ser un emprendedor resulta casi misión imposible por tanto tributo. Claro. Y ahí voy a un punto con una palabra que usted utilizó, don Gustavo: la ideología, temas ideológicos. Para nadie es un secreto también que hay muchos, y usted menciona que muchos países están implementando estas posturas. Sin embargo, para nadie es un secreto que hay muchos países que tienen una tendencia de izquierda, que para ellos el Estado grande, mayor cantidad de impuestos, también es una tendencia. Claro. ¿Verdad? Entonces, se vuelve un tema ideológico. Es un tema ideológico, sin duda. Por eso pospusimos en el gobierno anterior la discusión del plan fiscal, por un tema absolutamente ideológico y sin razón. Es un paso, no es la solución, es un paso. Yo soy Lo que pasa es que la izquierda, claro, son maratonistas y van corriendo muy rápido. Claro, yo soy un fiel creyente de que esto debe ir de la mano con una seria y comprometida reducción del gasto, controlar los disparadores del gasto, tener un gasto más efectivo para que los ingresos nuevos que tengamos con el plan fiscal puedan verse reflejados en una mejor nuevas iniciativas, sí. En nuevas iniciativas, y no que sea un aumento vegetativo, porque si no recortamos el gasto, lo que hacemos es que con los ingresos vamos contratando más personal o invirtiendo mal o tapando huecos. Menciona el compañero don Pablo Serrano, tiene una contracción económica sin duda la aprobación del plan fiscal, pero ¿qué hubiese pasado si Costa Rica no lo hace? Es decir, ya no tuviéramos la posibilidad de pagar nuestras deudas. ¿Vieron lo que tuvo que hacer el gobierno para poder pagar los aguinaldos? Endeudarse con las letras del Tesoro del Banco Central, generar créditos casi que o no pagarle a las juntas de educación, etcétera, porque no había plata, los aguinaldos los pagaron después. O sea, si Costa Rica no hubiese dado esa decisión, es un tema difícil de explicar, pero sencillamente era un país insolvente, es un país donde le dice al inversionista: no te voy a poder pagar, y aquí el inversionista lo que hace, mire, aquí nos vamos porque es un país de riesgo, es un país donde ya no se puede estar, nos vamos para otro país, como Panamá, como Nicaragua, como El Salvador, y sencillamente aquí... Y se va él y se van todos los empleos. No, se van todos los empleos y tenemos una contracción. La reactivación económica puede ser una medida a lo que habla Pablo, pero necesariamente hay que mejorar las finanzas del país para generar confianza, para ser mejor evaluados. Cuando usted va a un banco y usted es una persona que nunca ha pagado sus deudas, que está endeudado, obviamente le van a prestar en una de esas garroteras a una tasa de interés altísima, y usted necesita el crédito. Entonces usted se arriesga y trae el crédito y paga altas tasas de interés. Igual le sucede al país. Necesitamos el recurso para poder funcionar, pero una tasa cada vez más accesible. Para lenguaje ignorante, me gustó ese ejemplo. Entonces, esa medida se toma para poder tener credibilidad ante los bancos, para poderle seguir solicitando dinero a los bancos y no tener que buscar garroteras. Lo que pasa es que tú estás mandando un mensaje de orden, y es que eso es muy importante. Cada vez que cualquiera de nosotros que nos están viendo y va a un banco, lo primero que te van a preguntar en un banco comercial, no importa si es gubernamental o es privado, te van a preguntar cuáles son sus ingresos, claro, cómo está su nivel crediticio, cómo está pagando usted. Y si usted es una persona que dentro de la SUGEF, que es de la Superintendencia de Entidades Financieras, está manchado, hay varias cosas: o no te presto,
o en el momento que te presto menos a corto plazo y más alto, que eso ya es un tema en finanzas mucho más peligroso que cuando tú puedes ir a agarrar y decir, no, tranquilo, no hay ningún problema, porque como vienes arrastrando un orden en tus finanzas, un orden en tu casa, veo que estás haciendo un esfuerzo importante, estás bajando los niveles de deuda y podemos darte una ayuda en el cual no va a ser a una tasa de interés tan alta, a tasas de intereses cada día un poco más bajas. No es que mañana tenemos tasas de intereses ya por el suelo. No, porque lamentablemente, si hay algo que nos caracteriza a todos nosotros hoy en el siglo XXI, es la velocidad con la que queremos que lleguen las cosas. Queremos que llegue todo ya. Entonces, lamentablemente, la economía en cualquier lugar del mundo tiene que darse espacio de tiempo para que se vaya acomodando. Vamos a ver un ejemplo del plan fiscal, que obviamente ya está en la tela de este año 2019, y el impuesto de valor agregado no empieza hasta julio de algunas cosas, después el otro va a ir escalonado. O sea, hay muchos pasos que se van a ir haciendo, pero como acabamos de decir Gustavo y yo, tienen que tomarse decisiones que van a ir paralelas al plan fiscal, que se puede decir que es el Cristiano y el Messi del equipo, pero los demás jugadores tienen que aportar a la cancha una cantidad de leyes que sé que han estado promoviendo, otras que han estado también la bancada de Gustavo echando para atrás, porque es así, digamos, digamos, la discusión en la Asamblea, pero se tienen que ir dando, porque si no, si creemos que este 9.635, que es la ley conocida como plan fiscal, va a salvar esto, no es así. Don Daniel y don Gustavo, ¿por qué, hablando de mala comunicación, en esta mesa estamos conversando realmente claro y poniendo puntos sobre la mesa y medulares del por qué se están tomando medidas? Y creo que mucho de la ciudadanía de eso es lo que carece. Ahora, digamos, escuchamos al ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, dice que la situación del desempleo de hoy es por la ralentización de la economía, por la discusión del plan fiscal y por el tema de la huelga. ¿Por qué no escuchamos de parte del gobierno o del Ministerio de Comunicación este tipo de soluciones, este tipo de medidas de contingencia, este tipo de señales? Ellos solo dicen, esto es culpa de eso. Yo te doy la respuesta sencilla. Vamos a lo mismo. El primer punto que les mencioné es un tema ideológico, un tema de no querer entrar al problema. Usted nunca va a ver a una administración como esta que tenemos hablando de tener que reformar Setena. Usted nunca va a ver una administración como la que tenemos hablando de alianzas público-privadas y de concesión de obra pública y de ampliar la Ruta 27. Usted nunca va a ver una administración como la que tenemos hablando de facilitar los permisos para que la gente pueda emprender o para que venga inversión extranjera a trabajar. Setena, y vuelvo al punto, es una institución que nos tiene a nosotros como país amarrado. No nos deja crecer, no nos deja expandirnos. Tenemos las costas más bellas en la parte pacífica y en la parte sur. No podemos desarrollarlas. Tenemos una ley de hace 40 años, la zona marítimo terrestre, que no te permite desarrollarla. Hay personas que tienen hace 30 años un terreno y no se le da título de propiedad. ¿Cómo querés que puedas invertir ahí? ¿Con qué seguridad jurídica? Soy del Cantón de Corredores, de la zona sur. Usted nunca va a ver en este gobierno entrándole a un tema de titulaciones en zona marítimo terrestre. ¿Por qué no creen en eso? Y porque es una limitación, una limitante para que la persona pueda o hacer su restaurante, hacer su parqueo, hacer su hotel. Vean el tema de Manuel Antonio, que está muy de moda, por cierto. No puede ser posible que el parque nacional más visitado del país esté en las condiciones donde se encuentre y no podamos nosotros, porque el Setena se mete a aprobar un plan regulador para hacer parqueos. No podemos competir así. Don Gustavo tocaba hace un rato el tema de la reducción del gasto, pero cuando uno también va a preguntarle o ve que le preguntan al gobierno y demás, dicen es que tenemos muchas limitaciones para el presupuesto y usted como diputado lo tiene que saber en la aprobación del presupuesto. Entonces, ¿de qué manera se recorta el gasto si tengo que asignarle tanto a X empresa, tanto por un destino específico, que tengo entendido que con el plan fiscal a lo mejor va a cambiar? Pero, es decir, ¿cómo se regula el gasto? ¿Cómo lo recorto? Si tengo el presupuesto amarrado de esa manera, también aunando a la deuda. Tomamos malas decisiones hace varias legislaturas en donde diputados aprobaban leyes sin contenido presupuestario,
en donde se aprueba la ley y va a ver usted dónde recoge los recursos. Eso es una mala práctica que estamos evitando en este periodo constitucional. Aprobamos leyes para amarrar un destino específico. Bueno, ¿y de dónde se financia tal porcentaje el impuesto a la renta? Entonces, se creaba la ley, no se hace un estudio de factibilidad. Nada, no se hacía nada. Era una absoluta irresponsabilidad. Y como era algo para las poblaciones vulnerables, entonces mira, te lo voy a dejar súper fácil para que la gente lo entienda. Cuando se pusieron las cámaras de estas que captaban la placa de velocidad, ¿cómo se iba a pagar eso? Por la cantidad de gente que iba a pagar la multa. Y nadie se le ocurrió en la brillante idea de que en este país se puede apelar. Entonces ahí está. Y hoy, que ya 4 o 5 años después, 6 años después, ahí están las cámaras. Claro. Las cámaras están puestas. Se hizo un gasto enorme en las cámaras. No sirven. No se usan. Y ni se usan ni sirven. Entonces, eso es un ejemplo de cómo cree uno que se aplica algo que se va a pagar con humo y al final no se puede. Otra ley que fue aquí muy sonada, la gente llegó a pelear porque la Asamblea Legislativa aprobara la ley de maltrato animal. Y pues resulta que ¿cómo vamos a aplicarla? No hay plata para aplicarla. Fue un tema de buenas intenciones, una ley de papel. Es donde hoy no se aplica. Entonces, es desinformación. Volviendo al tema ideológico. Es desinformación, es una buena intención que no la sustento con una propuesta. Me parece que es muy cómodo llegar y hablar en un tema que genera reacciones sin tener claro cuál van a ser los mecanismos para poder aplicarla. Hablando sobre el tema presupuestario, que es muy importante. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Vivienda en este país, casi que el 80% es para pagar salarios y para transferir. Yo transfiero, o sea, tenemos un ministerio de vivienda que lo que hace es pagar salarios y transferir recursos. Vamos a otra institución como el Bambi que ve el tema de vivienda con otra estructura similar. Vamos con una institución como el INBU, que también ve vivienda. Y tenemos 3 instituciones para ver vivienda en este país y sin embargo la gente no ve resuelta su solución habitacional y cada vez vemos más indigencia. Mucho de eso se da en fundaciones también que nacen precisamente para recaudar fondos para algún tema de bien social y el 70% se va para pagar gastos administrativos. Ahora, tengo una pregunta. Quiero ir al tema de la crisis migratoria, volviendo a la izquierda, al idealismo, a la ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo eso al final de cuentas tiene una afectación real. Entonces, la lectura que uno hace, simplemente uno diría, pobrecito nuestros hermanos nicaragüenses, nadie quiere pasar por lo que ellos están pasando, pero mi casa solamente tiene 2 cuartos. ¿A dónde los meto? ¡Xenofóbico! Entonces me pusieron una cuestión, entonces ya yo me quedo callado, etcétera, etcétera. Y después decimos, bueno, 600 mil millones de hueco fiscal. ¿En qué momento? Claro, cuando andabas peleado por el matrimonio gay, no te diste cuenta. Entonces, hay una serie de fundamentos en este momento a nivel político que se están estableciendo solamente a partir de lo ideológico, lo cual hace que se genere una cortina en la cual nos agarra el desempleo desprevenidos, nos agarran los huecos fiscales desprevenidos, nos agarra la seguridad. En este momento usted viene de una reunión muy importante en donde por un tema ideológico también está estancado si 3 armas o un arma, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto... Y sin embargo, los narcotraficantes armados acá y que no le echamos eso. Y ellos al final son los pobrecitos porque entran a la cárcel y también por un tema ideológico, cuando están en la cárcel, pobrecitos ellos, los derechos humanos de ellos. Luis, mira, es muy sencillo y uno diría, wow, porque esto, si se puede hacer un análisis en salones de clase, en una plataforma como esta, ¿cómo no llega, digamos, a cascadear en un gobierno que en este caso es el de turno? Sí, el desempleo llegó al 12% por la huelga, por esto. Sí, esa es la excusa que desde que se inventaron sirve. Claro. De hecho, el panorama era obvio, según el Rodolfo Pero Pisa. Cuando nosotros empezamos este programa, dijimos que tenemos 10 o 15 años en esto. Exactamente. Hoy es la huelga. Hoy fue lo de Nicaragua, pero es que el tema es resolver el problema del desempleo para que no me venga otro número con 2 cifras. A mí lo que me interesa a mí es crear empleo, crear la confianza de que la generación de empleos que viene por parte de la inversión extranjera directa, que es el sector privado, vuelvo y repito, 87% del parque laboral es a través digamos, de la empresa privada. Bueno, es crearlo. Y hay que crear algo que se llama
un sector competitivo, donde la electricidad no sea la más cara, donde nosotros no tengamos que pagar tanto por la gasolina. O sea, hay muchos rubros. Sí, ¿cómo se crea? Bueno, eso es como decía don Gustavo, hay que perder el miedo, y con todo el respeto, eso suena romantiquísimo, pero cuando tenemos una asamblea legislativa peleando por temas ideológicos que benefician a 4 gatos, ¿verdad? Entonces, perder el miedo suena muy romántico, pero ¿cómo se ejecuta la pérdida de miedo? Exactamente. Yo quiero, bueno, con decisiones políticas, el ciudadano tiene que aprender cómo vota. Y tiene que ser. Bueno, nosotros tuvimos aquí sentado al viceministro de Seguridad diciéndonos, bueno, eso era parte del plan de nuestro plan de gobierno, así que casi que lo dejo así, salados. Claro, mira, yo me acuerdo. ¿Cómo tenemos la gente, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Te da una parte de la herramienta llevándote a zapote al Poder Ejecutivo, pero te quita otra llevándote con una minoría absoluta a la Asamblea Legislativa. Entonces luego te acusan de cogobierno y luego te acusan de que... O sea, hay una relación ahí muy, muy complicada. El principal problema del país hoy es el desempleo. En mi caso, puedo hablar por mi partido político, llevamos como propuesta el tema de crear 150,000 empleos. Incluso la gente hasta se reía y decían, o sea, ignoró el tema. La gente no lo percibía como una preocupación. Hoy se están perdiendo 300,000 personas porque no tienen una solución. Y eso es lo que nosotros planteábamos. Y sin embargo no caló en el electorado. Ese era el norte. Yo quisiera volver al tema que hablaba migratorio, que sin duda afecta en la informalidad. Las calles de San José están llenas de comercio informal. Donde al frente te venden lo que adentro también vendes, pagando alquileres, pagando impuestos, pagando planillas, pagando la caja, pagando luz, agua, etcétera, pero al frente te lo venden sin ninguna regulación. ¿Dónde está la seguridad también ahí? Y muchas de esas personas también son inmigrantes que están en estado irregular, y eso es una situación complicada. En la zona sur, bueno, nosotros recientemente paralizamos un trámite en el presupuesto. Este país no tiene plata, pero iba a invertir 2,000 millones de colones para hacer un centro de atención de migrantes donde solamente con todas las áreas comunes, piscinas, gimnasios, etcétera, iba a estar utilizados para las personas migrantes, y al frente teniendo una comunidad absolutamente rezagada en la pobreza sin poder ni siquiera ver por asomo la obra pública del Estado. Estamos totalmente desviados. Crisis migratorias. Algo así como la plaza de la UNA. Crisis migratorias. La plaza de la UNA. Cuesta mucho no pensar que pueden estar siendo dirigidas con batuta. Es decir, Mira, si nos vamos fuera de nuestra frontera, la fulana marcha migratoria que iba de Honduras hacia Estados Unidos era dirigida. Era dirigida. Mira que hoy ya ni se sabe ni sabemos del tema. Bueno, la ley está en Marruecos que nuestro país aprobó, prácticamente diciéndoles a todos, vengan aquí. De nuevo, no tenemos absolutamente nada en contra de quien está verdaderamente sufriendo, pero otro tema es cuando se está implementando y se está haciendo adrede. Mira, el tema migratorio es complicadísimo. Si vemos otros ejemplos, en el caso de los sirios que fueron aceptados en Alemania, por ejemplo, Alemania dijo, yo solamente acepto 15,000. O sea, uno más no puedo aceptar porque tiene que tener la capacidad de poder insertarlos, no atenderlos, porque es que atenderlos... Se vuelve asistencialismo. Estoy clarísimo, Gustavo, que ese plan, ese ejemplo que tú estás diciendo, yo no estaría de acuerdo, porque en la prioridad obviamente le voy a dar más a la población costarricense, pero si tú tienes la posibilidad de insertarlos, ahora sí puedes ayudar. El problema es que están entrando, pasaporte 90 días, tránsito normal, y ya después se quedan aquí. De hecho, les contaba... Se convierte en un gasto, ¿no? Es más, cuando tienes un problema de salud, te saturas tu seguro social o la Caja Costarricense de Seguro Social, que posiblemente en el GAM no lo veamos tanto. Y vuelvo, le repito, el ejemplo que acabo de dar yo hace unos minutos atrás. Estuve viajando varias veces a Liberia, y en Liberia es mucho más acentuada la situación, porque es la primera ciudad que estás agarrando, digamos, de norte a sur en el caso de los nicaragüenses. Pero también quería ir contando de que sí, tenemos un tema ideológico, y que a lo largo y ancho del tema del plan fiscal, que fue muy discutido el año pasado, en mi Facebook la gente me atacaba de que por qué pasó el plan, que no sé qué. Y yo saqué un video diciendo, señores, 12 candidatos hablaban sobre un plan fiscal. No es culpa mía que usted no lo leyó. O sea, no es culpa mía que usted no quiso. O sea, el partido de Caballero y el partido amarillo y el partido de izquierda y el de derecha y el de todo el mundo tenía
el tema de los gastos y de los ingresos a través de una regulación o un nuevo plan fiscal. Eso está. Y el video yo lo puse con un número de página donde está cada uno. Entonces no vengas a decirme, es que no había opciones. No, es que usted no quiso involucrarse. ¿Y por qué pasó esto? Por un tema de la huelga que me decían, es que ¿dónde nos vamos a manifestar si nos están jugando sucio? Yo, ¿jugando sucio? ¿En qué momento alguien te jugó sucio? De verdad, solo un candidato que también estuvo un poco manchado no entregó su plan de gobierno, pero creo que todos entregaron plan de gobierno. Si habían unos números en el de Liberación o unos números en el otro que eran unos causantes de risa, otros causantes de seriedad o cualquier cosa, pero estaba el plan. Sí. Yo llevé la comunicación de uno de esos partidos en donde el tema fiscal era un tema importante y ese partido me dejó en desempleo. Oiga, nos dice Patricio Villeda Rosas, don Daniel, ¿puede referirse al tema de que el gobierno anunció hace unas semanas una reducción en el gasto público y una disminución en el déficit fiscal de 1.2%? Listo. Primero, Patricio, muchísimas gracias por tus comentarios, los he leído, solo que por la dinámica no hemos podido entrarle a la pregunta. Vean, hay 3 cosas que yo le he respondido a todo el mundo. 1, se pronosticaba un 7,2, 7,4% en déficit fiscal, eso es correcto. O sea, yo no puedo ir en contra de un comunicado oficial que decía el gobierno. 2, que el déficit fiscal quedó en 6. Eso es lo que dice el gobierno. Hay unas situaciones muy particulares, hay unas, digamos, unas artimañas contables que hizo que... vamos a decir, el maquillaje para el 31 de diciembre que hizo que esa foto quedara mucho mejor que la del 1 de enero, porque ya el 1 de enero se giraron los dineros que se habían retrasado y no se hicieron, pero eso es correcto. Y también es correcto de que si ese 6 se toma como correcto, hizo una disminución de 0,1 porque el anterior año había dado 6,1. Esos son números correctos. Ahora, ¿qué es lo que no me gustó a mí como Daniel Sucher? Es que nos venían diciendo a lo largo del año que esto iba a ser 7,2 y 7,4 y el propio gobierno de repente saca una fotografía con un 6. Eso a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque hizo de bombos y platillos algo que después todos los analistas, colegas míos, incluso de cualquier tendencia izquierda, derecha o del centro, todos nos dimos cuenta de que hubo amnistía tributaria, ¿no? Que eso no era real. No es real. Igual el número que salió hoy en los rotativos de que tenemos un ingreso mucho mayor al año pasado, obviamente también por amnistía tributaria, también tienes una transferencia de capital que no se hizo y quedas con un maquillaje, bueno, bellísimo, ¿no? Y Bancrédito también. Claro, y lo de Bancrédito, muchas gracias. Quería agregar un tema de señales y de comunicación cuando queremos decir las verdades a medias. Indica el gobierno de la República que se pudo reducir el déficit fiscal de un año a otro en un porcentaje mínimo, pero que se logró reducir. Esa es la noticia que saca el Poder Ejecutivo. Bueno, cuando la Comisión de Asuntos Hacendarios recibe a la ministra de Hacienda, se da cuenta de que el gobierno no pagó obligaciones en el año pasado. ¿Ah? O sea, si las hubiera pagado no reduce el déficit fiscal. ¿Y por qué no las pagó? Bueno, porque las va a pagar en enero. No las pagó en diciembre, las paga en enero. Es el maquillaje. Pero cerró el 2018 con... Cerró el 2018 sano. Reduciendo el déficit fiscal porque no pagué 56 mil millones de colones, creo que es, a las juntas de educación y el tema de Bancrédito. Entonces, bueno, y se es como que la mamá lo mande a uno a traer huevos y leche, y uno trae la leche y se ve, mamá, me sobró. Sí, claro. ¿Por qué le sobró? Los huevos. Sí, sí. Por eso que aquí Patricio dice, usted y yo, o sea, refiriéndome a Daniel, usted y yo sabemos que no es cierto. Estoy claro, igual que tú, que no es cierto, porque no es justo y no es válido, no es fair play hacer eso. O sea, lo fair play sería haber llegado, y de verdad lo digo con mucha honestidad, si me hubiesen dicho que el déficit hubiese quedado en 6,9, en 6,8, y yo agarro y digo, bueno, qué dicha, porque desde junio hubo una iniciativa de recortar algunos gastos en el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Uno dice, mira, te la creo. Te la creo porque es un tema de credibilidad. Pero prepararse para la fotografía, ¿no? Simplemente porque en la parte de adelante va a sacar bonito, pero la parte de atrás simplemente está mal y lamentablemente no es lo fair play que se puede jugar. Parte de por qué nace este espacio de los ignorantes, y el cual no es un espacio, de nuevo, periodístico, sino es el ciudadano común,
está un poco cansado de los tecnicismos y eventualmente esos puntos porcentuales y toda esa terminología se vuelve un poco complicada y estamos un poco cansados de que nos manipulen a través de la comunicación. Entonces, como Luis Guillermo Solís a través de su pésima comunicación hizo esa movida tan desafortunada, esta mentira, porque no tiene otro nombre. Heroica de las finanzas. Claro, no tiene otro. O sea, si a mí me dicen, me sobró plata, pero fue porque no traje los huevos, cuando la dinámica era, tiene que traer leche y huevos, y entonces no fue que te sobró plata, fue que no hiciste lo que tenías que ir a comprar. No invertiste de la manera en la que tenías que invertir. Entonces, ¿cómo está el PAC en este momento, el partido de gobierno, a nivel del desempleo, a nivel de las finanzas y a nivel de todo el tema ideológico, manipulando la comunicación para que nosotros nos mantengamos en la ignorancia? Mira, y te voy a decir una cosa. Hace 2 semanas atrás se presenta el Plan Macroeconómico de Costa Rica, en el cual personalmente me tocó analizar en otros foros, y vuelve otra vez a hacer el gobierno de turno algo que no debe de hacer, porque está mencionando de que va a crecer 3,2%, eso es lo que queda en el papel, porque lamentablemente el papel lo aguanta todo. Pero después la letra menuda te dice, es que necesito 1.500 millones de eurobonos y 450 millones de dólares más en lo que se llama apalancamiento de multilaterales, que al final eso se traduce en 2.000 millones de dólares que si yo no los tengo, no voy a llegar al 3,2. Sí, en la práctica es imposible. Entonces es como decirte, yo voy a ganar la carrera de 100 metros. ¿Por qué? Porque tengo un motor. Y si no la ganas, no, es que lo voy a tener. Entonces ahí me parece, y acá quiero hacerle yo la pregunta a Gustavo, ¿no? Aquí voy a hacer así la pregunta. A mí me parece, Gustavo, que es un tema que está manejando el gobierno para poder presionar a la Asamblea para que le den los eurobonos. O sea, me parece que ya pasó de lo económico y financiero con el plan fiscal a un tema de manipulación legislativa. Vemos que se han ejecutado prácticas de presión, prácticas en donde usted sencillamente no puede decir que no a una cosa, no puede objetarle una coma, un proyecto. Y se fabrican escenas para... Claro. Que ese es otro y nos ven un tema de un proyecto de ley. Nos pintan un panorama catastrófico si no se hace con el tema de los eurobonos. Bueno, recordemos qué sucedió con doña Laura. ¿Cuándo le aprobaron a doña Laura los eurobonos? Casi que en el 3er año, y no lo que ella indicó. ¿Y por qué lo aprobó el PAC? Bueno, porque no había aprobado la reforma fiscal, entonces tenía de alguna forma, como decimos popularmente, salvar la tanda aprobándole los eurobonos. Aquí hay que generar consecuencias. Nuestra calificación afuera es que no pagamos, por eso las deudas, las tasas de interés son altas. ¿Cómo vamos a ir a endeudarnos en ese panorama? ¿Cómo nos vamos a ir a endeudar? Creamos las condiciones acá necesarias a discutir proyectos que son necesarios, el tema de empleo público, el tema de las medidas para poder descentralizar. ¿Por qué no unir algunas instituciones que no están funcionando? Darle más agilidad al Estado, que está cada vez más tieso, para tener una mejor calificación. Ahí sí, vamos a pedir los eurobonos porque ya nos ven como un Estado que viene cambiando, entonces la tasa de interés va a ser menor, vamos a tener mayores frutos y pues vamos a tener en el corto plazo un mejor financiamiento. Para acotar también a lo que decía Luis Alonso de lo de la comunicación, en el momento en que dicen es necesario aprobar el plan fiscal, dicen porque si no las calificadoras nos están dando un chance, ¿verdad? Y que no sé qué. Cuando se aprobó el plan fiscal y las calificadoras igual bajaron la deuda y dijeron, descalificaron a las calificadoras. Claro. Entonces, para acotar... Sí. Que eso fue algo... Mira, eso fue algo... Me sirven a veces, pero entonces después no. Es que ahí es donde tiene que entrar un tema... por un tema de imagen internacional y después no me... Lo que pasa es que aquí hay cosas que hay que entender, y donde el PAC en estos momentos, o sea, el gobierno de turno, hace las cosas mal y se deja llevar o cree que la gente no entiende, y mucha gente empieza a preguntarle a los analistas y uno tiene que venir a rescatar lo que está sucediendo. Lo cual hace que mucha gente piense que usted es pro-PAC. No, por supuesto. Que por mí aquí cualquier cosa que yo diga es pro-PAC, y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque uno es analista. Hay cosas que el gobierno de turno va a hacer bien y el gobierno de turno va a hacer mal. O sea, el día que llegue Liberación, la Unidad, el Frente Amplio, cualquiera que esté, va a hacer cosas buenas y va a hacer cosas que no voy a estar de acuerdo, porque así somos los analistas. Claro. Ahora, ¿qué está sucediendo con el plan fiscal? La gente creía que esto iba a ser una cura rapidísima. Se aprobaba mañana mismo. No, señor. No, el señor que está sentado en Miami, en Nueva York, Hong Kong, en Singapur, donde están las calificadoras, donde están los fondos de inversión,
Él dice, ok, arreglaron eso, pero ¿y cuándo me pagan lo que tengo? Porque a mí lo que me interesa es lo que me pagan. Porque Muy romántico, güey. pero este semestre tiene una carga impositiva de más del 60% de la deuda del año que yo necesito que me la den. Y sí, en diciembre hubo la artimaña de las letras del Tesoro, que te voy a decir una cosa, para mí me pareció que era lo mejor que se podía hacer en ese momento, o sea, lo hicieron bien, ¿no? Bueno, era una imagen que decía, bueno, por lo menos arreglaron el gran desorden que tienen de que no están recolectando el dinero, pero la calificadora de riesgo que tiene atrás de ella gente que tiene 100, 200 y 300 millones de dólares colocados a nivel mundial, ella le está diciendo, lo de Costa Rica, ¿cuándo me lo pagan? Es que todavía no se ejecuta el plan. No, entonces... el plan no sirve para nada, al final de cuentas. Entonces. No, el plan va a empezar está en ejecución. cuando empieza. No sirve para lo que nos dijeron. Claro, pero voy a una pregunta. A nivel de la imagen internacional, puede ser que este analista diga, ay, qué dicha, se pusieron de acuerdo, perfecto. ¿Cuándo me pagan? Eso es lo que usted nos acaba de decir, ¿verdad? Bueno, independientemente del plan o no, independientemente que dentro de la casa los hermanitos y los papás nos pusimos de acuerdo y eso manda una imagen al banco que nos prestó correcta, ¿tenemos realmente para pagar? En eso es lo que estamos en un proceso de recaudación, por así decirlo. Pero lejos de si sí o si no, el tema del plan fiscal, también hay otro elemento que es importante que agregar, es el tema de la evasión que se da. Es el tema de la cultura de evasión que tiene el costarricense y de los débiles, deplorables mecanismos de recaudación que tiene el gobierno, ¿verdad? Veíamos que en el tema de aduanas es un desastre. Hoy sale una nota de no sé cuántos containers se encuentran en el país sin conocimiento de aduanas. 13,000 containers chocan en San José, chocan en el país, 13,000 containers y aduanas no se da cuenta. Eso es un desastre. Eso es un desastre a nivel aduanero. Repercute en el tema fiscal. Pero ¿cuál es la principal actividad que hace nuestra policía de control fiscal? Ahí los vemos, en la carretera interamericana, quitando latas de frutas y perfumes de las personas que vienen de Golfito y que vienen de Paso Canoas. Estamos cuidando el maní, se nos están robando el elefante. El país no invierte en escáneres, por ejemplo, para poder... Ahora, hay el caso de un escáner en el cual lo donaron y seguimos esperando a que sirva. Exacto. A que se ponga está como las cámaras. ¿Funciona o no funciona? ¿Quién las paga? Mira, nosotros tenemos un gran reto, ¿no? Y de verdad que hoy que tenemos redes sociales y tenemos una gran cantidad de analistas, tenemos una cantidad importante de espacios como este de los ignorantes, es muy importante que elevemos la voz, pero que la elevemos con objetividad. Sí. A mí me encanta, como le digo. O sea, dígalo, tiene el micrófono. No soy. No sé más. Si yo le dijera que pasa la cadena. En el caso es que tiene que ser un tema muy objetivo. Muy objetivo. Nosotros, cuando fue el tema de las calificadoras, lo primero que hizo el gobierno fue desmentir a las calificadoras. Eso no se hace, señor. Esto es lo que hay. Él te lo está diciendo. Mira, tienes que entender, ser humilde. Y que si este número o esta calificación te la están diciendo, esto es lo que hay. Estos son los números y ya es hora de que esta comunidad que hoy en día tiene más acceso a información, y espero que no sea a la de fake news, sino a la buena información, la próxima vez que vaya a ir a las elecciones, que faltan unos 3 años, porque los años van corriendo, le exijamos a cada uno de esos futuros presidentes, ahora sí, dime qué vas a hacer, en qué plan me lo vas a hacer, cómo me lo vas a hacer. Y qué tan real es también. Y qué tan real y qué tan factible es para no estar cayendo en la típica de que voy a volver a los valores, voy a volver a otra cosa, o que se me desvirtúe una elección electoral con base en algo que no tiene absolutamente nada que ver con el desempleo, que es al final lo que estamos viendo hoy, que tenía que ver con si me gustaba A o me gustaba B o me casaba con C. De nuevo, sí, entonces, el tema medular esto. El tema ideológico tiene polarizado al país de tal manera que el medio moderado, sensato, que quiere tocar estos temas, que quiere tocarlos objetivamente, está completamente callado. Yo dejaría como conclusión que las condiciones que tenemos a nosotros a veces se nos da lastimosamente por el tema ideológico,
lastimosamente por el tema de no tomar decisiones, lastimosamente por el tema de huirle a los problemas y de patear el balde, como decimos nosotros, de generar algún tipo de responsabilidad para el que viene. Exacto. No estamos resolviendo los problemas, estamos nosotros huyéndole a la realidad. Y el tema de la falta de decisiones, vuelvo y repito, ustedes nunca van a ver en la agrupación política que está ahorita en el gobierno hablando seriamente de una intervención a Setena. Se requiere un Bolsonaro en un país como Costa Rica cuando nada sucede porque todos están peleados ideológicamente. En el sistema democrático del país y en su forma de que los representantes puedan, las personas que aspiren puedan exponerse ante la gente. Necesitamos un proceso más transparente en la comunicación, y un ciudadano que se informe, que utilice los mecanismos, las bondades de la tecnología para poder informarse con criterio, formarse un criterio y a la hora de votar hacerlo por la mejor opción, ¿verdad? Pero, don Gustavo, ahorita, bueno, ya votamos. Ya se votó. Faltan 3 años para elegir qué hacemos. ¿Qué hacemos ahora? Porque realmente estamos en esa encrucijada. O sea, es un secreto a voces. El plan fiscal, el déficit fiscal, el desempleo. O sea, son situaciones en las cuales nos hemos visto inmersos, como dice don Daniel. O sea, venimos arrastrando desde un 8% y venimos elevando y seguimos en un mismo comportamiento ciudadano. Eso es lo que percibimos. O sea, es el mismo comportamiento ciudadano. Desinformación y seguimos aumentando los niveles que socialmente nos afectan a todos y económicamente nos afectan a todos. Andrés, lamentablemente es que nosotros estamos... Vamos a dar una pausita, Nete. Disculpe un momentito que tuvimos un temita técnico y creo que se cayó, entonces para no hablarle al... Dale go live de nuevo. Lo que nos queda es cualquier cosa. Y hay que ir a hablar ahorita ya. O sea, está conectado. Sí. O sea, está conectado. ¿Qué fue lo que se cayó? No, pero... Ya estamos, Luis. Sí, está en vivo. Les pedimos disculpas, tuvimos aquí un problemita técnico, pero nos decía don Daniel. Bueno, no, lo que yo decía para ir terminando y concluyendo después es que un país que le exigimos más a un jugador de fútbol que a nuestros gobernantes va a estar condenado siempre a no tener la realidad que todos nos interesa de manera rápida y concisa a la hora de generar el empleo. Lamentablemente somos y lo vamos a seguir siendo una sociedad en el cual el martes en la noche todos estábamos pendientes de cuál iba a ser la alineación del equipo de Tibás, cuando en realidad teníamos otras cosas más importantes que hacer. No estoy diciendo ni estoy en contra de este equipo, nada que ver, porque el mío está... estoy poco a poco yendo hacia arriba. Pero lo que está claro es que cuando nosotros hacemos eso y no le damos la importancia a lo que a lo que una persona puso aquí, el primer y pilar fundamental de un plan tiene que ser la generación de empleo. ¿Generación de empleo cómo es? Hacer que la inversión extranjera venga, la inversión directa venga. Ese era el norte del Partido de Liberación Nacional y nadie le hizo caso, porque al final de cuentas en ese momento la atención está puesta en el entretenimiento y en los temas ideológicos. Decía don Gustavo que él cree en el sistema democrático, nuevamente, romantiquísimo, pero el sistema democrático funciona en este país porque este país no es una democracia, este país es una república y la forma en la que funciona una república es muy diferente a la forma en la que funciona una democracia per se. Nosotros utilizamos el sistema democrático los elige a ustedes, pero ustedes llegan y no se ponen de acuerdo, entonces ahí la democracia no sirve, nadie toma la decisión, nadie ejecuta. ¿Por qué? Porque mientras todos democráticamente nos queremos poner de acuerdo, nadie se pone de acuerdo. Y el que tiene, en este momento, el que tiene la presidenta del Poder Legislativo, por ejemplo, hoy hace un comentario diciendo que las armas solamente son para matar.
Entonces, el mensaje es, bueno, entonces el curul en el que usted está sentada también es para legislar, no es para usarlo para temas ideológicos, no legisle. Si un arma sirve para otras cosas, si usted dice que solo sirve para matar, entonces la silla en la que usted está sentada tiene que servir para lo que funciona, lo cual queda en evidencia que el sistema democrático funciona para elegir, pero después no funciona para ejecutar. Lo que pasa es que todo el mundo habla aquí. Hemos hecho un esfuerzo precisamente para olvidar esa vieja práctica, el que estábamos acostumbrados los costarricenses de una fracción de oposición. ¿Cuál era los elementos de una fracción de oposición? Llegar a decir que no. Era muy sencillo. Los carretillos de emociones, ¿ustedes se acuerdan? Claro. De los carretillos de emociones. Eso, yo espero nunca más volver a ver eso en la Asamblea Legislativa. Y hemos hecho un esfuerzo para que eso no sea así, demostrándole a la ciudadanía de que es posible llegar a consensos. Difícil, pero bueno, se hace el esfuerzo. Yo quisiera retomar el tema de no tener miedo. No tener miedo a tomar decisiones. Ok, ¿y a quién se lo dice usted en ese momento? Es algo que debemos de aplicar, no solamente nosotros en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál fracción de la Asamblea Legislativa, para los ignorantes, cuál fracción de la Asamblea Legislativa está temerosa? No lo veo tanto en la Asamblea Legislativa. Creo que en muchos temas he perdido el miedo, pero sí lo digo el gobierno de la República. Hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo a la alianza público-privada, hay que perder el miedo a la concesión de obra pública, hay que perder el miedo a la intervención de instituciones que están trabando este país y hay que perder el miedo necesariamente a la generación de empleo por parte de la empresa privada, quitarle los requisitos. Tomar una discusión serena, sana, responsable en cuanto a cómo estamos pagando las tarifas eléctricas. Eso es una limitante que tiene el país. Y sin embargo aquí nadie puede hablar del ICE. Nadie puede atreverse porque creen que ya per se es una mala intención para poder desmantelarlo. Y no, queremos que persista, pero que sea más flexible, que pueda ser un centro de operaciones para que la empresa, para que el emprendedor, para que el gobierno, para que el ciudadano tenga tarifas cada vez más bajas y no tener que pagar inversiones multimillonarias, créditos internacionales que al final se van en una tarifa. Mira, y dice una tarifa porque si entramos a hablar sobre lo que está sucediendo en el ICE, que es ese es el mejor ejemplo de que tú puedes tener cuando ¿perdamos el miedo? Porque cuando tienes un monopolio que está quebrado. Eso son cosas que lo dejamos para otra oportunidad. Lo que sí es claro es que quiero agradecerles, por supuesto, a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros, los que estuvieron en contra, a favor, por supuesto, de los comentarios, pero lo que está claro es que aquí está la democracia, aquí estamos escuchando, digamos, a todos por igual y que las opiniones tengan que ser cascadeadas a las personas que tienen que tomar. Hoy se eligió un partido político, ese partido político es el responsable de este barco en los próximos 3 años y tiene que tomar las decisiones. Y para aquellos partidos políticos que van a empezar a armarse nuevamente, porque hay unos que se van a rearmar y otros que se van a armar, bueno, señores, les va a tocar en el 2022 no solamente ir a ver la Celia Qatar, sino que vamos a tener que ir a agarrar y poner las aguas en barbas en remojo, porque tiene que haber una Costa Rica mucho más próspera. ¿Por qué? Lo dije al principio del programa, la economía no es de un día para el otro. Esto es generación de confianza a lo largo de mucho tiempo y que los resultados, ya sea de plan fiscal, ya sea de recorte, ya sea de cualquier cosa, lo vamos a estar viendo a plazos de 4, 5, 6, 7 años. No es de la noche a la mañana. ¿Cuál es el mensaje final para esa cantidad, no solamente las personas que están sin trabajo en este momento? Don Gustavo, usted representa una población de una edad muy joven que está verdaderamente desesperanzada porque no encuentra opciones y, como decía usted, están saliendo de las universidades ya desempleados. Sí. ¿Cómo devolverles un poquito esa esperanza en función de lo que ustedes están haciendo a nivel legislativo pueda repercutir en que ellos puedan tener mejores opciones de empleo? Bueno, desde mi punto de vista en la Asamblea Legislativa estamos trabajando con proyectos que puedan resolver. Tenemos un marco de ley para el teletrabajo, que no puede ser posible que el país en pleno siglo XXI todavía no tenga normado el teletrabajo como una opción. Estamos trabajando en condiciones de mejor dinamismo para el país en términos económicos, donde se pueda... Perdón, Gustavo, que no interrumpa. ¿Usted podría llevar su trabajo de diputado algunos días desde la casa? Bueno, hay una iniciativa y hay discusiones importantes de por qué, si voy a estar en una comisión donde nada más voy a votar, como por ejemplo hoy,
200 mociones y no voy a hablar porque tengo que estar presente. Puedo hacerlo registrando un voto digital, etcétera. O sea, podríamos aventurarnos. Tal vez la función legislativa no sea la más apropiada, pero vemos, por ejemplo, en la propia Asamblea Legislativa que los compañeros de servicios técnicos, que son los que hacen los estudios de los proyectos de ley, no trabajan siempre en la Asamblea, trabajan desde su casa, por medio de internet, por medio de su computadora, emitiendo un criterio sobre un proyecto de ley que sirve de insumo a nosotros para legislar. El mensaje tal vez no solamente iría para las personas que están ahorita desempleadas, sería para el gobierno de la República, a que veamos esto como una preocupación, a que no obviemos el mensaje, a que perdamos el miedo de desentrabar el país en el que se encuentra atascado, que quitemos esas barreras, que tengamos la discusión sana en el tema de los costos de la electricidad, de los días que tiene el país para poder formar una empresa, un negocio, de las fronteras en el término aduanal, en el tema también del mejoramiento económico y las alianzas público-privadas. Son decisiones ya que se deben de tomar, perdiendo el miedo y el tema ideológico, para poder dar certeza y generar empleo para esos 300,000 costarricenses que hoy están desempleados. Es el tema ideológico, entonces una gran... El tema ideológico es una barrera y nos mantiene a nosotros siempre con el temor. Eso es verídico. Ahora, no hay ningún, y eso fue una respuesta vehemente que nos dio el señor viceministro, no tenemos ninguna intención de cesar el tema ideológico. Yo le dije aquí, señor ministro, ¿no me parece que en este momento hay mucho tema ideológico? Tenemos que volver al desempleo, a las finanzas, a la economía, etcétera. No. Vean un ejemplo claro sobre el tema, ya con esto me despido, de cómo el miedo y el tema ideológico nos hace tener miedo a tomar decisiones. Cuando estábamos con la lucha de la carretera San José-San Ramón, y vimos a Luis Guillermo Solís siendo candidato a jugar a la politiquería, firmando una manta, carretera sí, concesión no. Bueno, ni concesión ni carretera. Fue una irresponsabilidad por un tema ideológico que nos inhibió. Por quedar bien con un grupito. Claro, nos inhibió a tomar decisiones. Tuvimos miedo de tomar decisiones. Ya tuviéramos las carreteras. ¿Cuál es el estudio que nos habla que los peajes van a ser más baratos? No. Eso no existe. Hay que desvincular el tema ideológico para no tener miedo y poder tomar decisiones y dejar de jugar a la politiquería. Y esa politiquería tiene un nombre que se llama costo político. Nadie se lo quiere jugar. Entonces la gente tiene miedo de quedar mal en la foto. Y a veces hay otros gobernantes en otros países que agarran y dicen, yo me lo juego. Y me la juego. Y usted verá de Bolsonaro. Bolsonaro está apenas empezando. Pero hay otros más en el norte que se están jugando. Y los números le dan. Y gobierna por Twitter. Claro. Y a veces gobierna por ahí y a veces le dan y uno y el cierre de caja le da y no cierre de caja, sino que tiene el menor índice de desempleo en los últimos 70 años. Por más mal que caiga, los resultados están ahí. Y ahí están. Entonces, y el Congreso en contra y todo el mundo en contra y le vale un pepino todo lo que está sucediendo. Entonces, hoy tiene más chance. Si arregla el tema de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que lo acaba de hacer hace 2 días, si lo arregla, tiene muchísimas más probabilidades de quedar otra vez como presidente de la República que no quedar. Entonces, lo que está diciendo Gustavo es, bueno, hay que perder el miedo. Mira, costo político, dale, porque Costa Rica en estos momentos ya no tiene tiempo, el mundo se mueve muy rápido y lamentablemente en un país que genera poco empleo para aquellas personas que se están sumando rápidamente a la fuerza laboral, estudiando bibliotecólogos, estudiando psicología y estudiando una gran cantidad de carreras que no son las que se están demandando hoy en zonas francas o en otras zonas importantes, es ahí donde tenemos que también cambiar un poquito la cultura y decirle con una buena comunicación, esto es lo que necesita el país, chicos, esto es por donde va el país, el futuro está por aquí. Es importante, recordemos que dentro de 10 años muchos de nosotros vamos a estar sustituidos por robots. Entonces ya hay carreras que las que van a estar en 10 años no existen hoy en las universidades porque van a tener que ser otras. Entonces el mundo se mueve muy rápido y si Costa Rica quiere jugar en la OCDE, en las grandes ligas, hay que moverse así con una buena comunicación. Yo creo, bueno, primero agradecerles de todo corazón el espacio que nos dieron este ratito para poder entender un poquito más el criterio del tema del desempleo. Creo que en este momento hay una lista de folders de este tamaño y están completamente en desorden a nivel de prioridad. Y el primer folder debería ser el folder del desempleo. Sin duda. Sin embargo, y este es un mensaje para todas las poblaciones y las minorías, yo sé que ustedes están
luchando y peleando por derechos que ustedes consideran que son afines a ustedes, a sus criterios. Sin embargo, el tema del desempleo es tan sensible que al final no va a haber empleo para ustedes tampoco. Entonces es algo que en este momento el gobierno tiene que tomar control y poner el folder prioritario en primer lugar. Y creo que si hasta con estas minorías ideológicas no nos ponemos de acuerdo en ese sentido, que hasta el empleo de ellos se va a ver afectado si no se pone ese folder de primero, el tema no se va a solucionar. Perder el miedo, pero igual ejecutar acciones que evoquen a la valentía, ¿verdad? Porque simplemente decir perder el miedo, de nuevo, suena muy romántico, pero si no se ejecuta algo, no pasa absolutamente nada. De corazón, muchísimas gracias. Creo que nos amplía muchísimo el panorama, y este tipo de espacios creo que democratizan un poquito, hablando de democracia, que el acceso a las preguntas y que la gente pueda hacer preguntas de manera inmediata, pues se dé. Alejandro, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final? No, muchísimas gracias, y creo que debería haber más programas como este que ejecuten de alguna manera los criterios de todas las personas para que sepan soluciones, ¿verdad? Y que escuchen críticas y que no sea lo que algunos medios le dicen y lo que los mismos jerarcas de gobierno les dicen. Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un diálogo bastante bonito por parte del gobierno y por analistas económicos. Muchas gracias, y esperemos que nuestra audiencia haya salido un poco más de la ignorancia con esta entrega. Al contrario, para mí es un placer haber estado por acá, como les dije al principio. Muchas gracias, Andrés, Luis, Lali, por invitarnos, y por supuesto compartir escenario con el diputado, uno de los, digamos, muy respetados diputados del país, y la verdad felicitarlo por todo lo que estás haciendo, Gustavo, porque eso es lo que necesita también el país, una representación joven que tenga una voz importante, enérgica, y quitando la tolda política, estás con esa tolda de Costa Rica, que al final es lo que es la finca donde todos vivimos. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación, y siempre es un gusto compartir. Muchísimas gracias, y a todos los ignorantes que nos siguen. Toda esta semana vamos a estar de nuevo compartiéndoles diferente contenido. La próxima semana hay un tema muy particular que tiene que ver con Venezuela. No hemos cerrado el ciclo de Venezuela, se han dado muchísimas nuevas noticias, pero le vamos a dar un lado humano, pues un actor muy famoso que se dedicaba a hacer novelas, él es el señor Vicente Tepedino, nos va a dar una perspectiva de lo que en este momento toda la parte artística, actores venezolanos de telenovelas que todas nuestras mamás vieron y que hace ya algunos años no se dan, están viviendo, la situación actual que están viviendo ellos. Así que los invitamos la próxima semana para que nos acompañen en esa entrega de Los Ignorantes. Muchísimas gracias nuevamente, y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.